Nunca pensé que mi existencia daría un giro tan sorprendente. Si me hubieras preguntado hace unos años qué tipo de persona era yo, te diría que era una compañera entregada, una buscadora del conocimiento, y alguien que atesoraba la sinceridad por encima de todo. Takuya, embargo, la vida tiene una forma de desafiar nuestras creencias, de llevarnos a momentos en los que las fronteras entre lo correcto y lo incorrecto se entrelazan de maneras inesperadas. Me llamo Emily Carter, y esta es la historia de cómo descubrí mi esencia en un enredo emocional que jamás anticipé. Me encontré con Everly en el primer semestre de mi programa de doctorado en una universidad en Chicago. Había compartido mi vida con Alicia durante casi 8 años, y aunque nuestra pequeña casa experimentaba sus altibajos, siempre lo veía como un refugio firme y seguro. Nos encontramos en el colegio, y el amor floreció con rapidez. Juntos, tejimos una vida que, a simple vista, parecía casi ideal. Alicia es una persona en la que se puede confiar, siempre dedicado y con una amabilidad que resuena en cada interacción. Contaba con un empleo seguro y bien remunerado, y compartíamos un hogar acogedor en los suburbios, a las afueras de la ciudad. A pesar de todo, deberíale haber sentido alegría, pero había una parte que seguía ausente. No podía identificar el momento exacto en que todo comenzó a transformarse, pero con el paso del tiempo, nuestro hogar se fue convirtiendo en un espacio de complicidad más que en un simple romance. Aún nos importábamos el uno al otro, pero el impacto, la emoción y las conversaciones profundas que habían dado forma a nuestra relación se habían desvanecido en el trasfondo de la rutina diaria. Alicia pasaba largas horas trabajando, y al llegar a casa, a menudo se sentía tan agotado que apenas podía hacer más que disfrutar de una cena ligera y dejarse llevar por la televisión. No podía reprocharle, su labor era demandante. Takuya, embargo, a menudo percibía que nuestras existencias se entrelazaban de manera sutil, como si danzáramos en caminos paralelos en lugar de compartir un único sendero. Al tomar la decisión de regresar a la escuela para mi doctorado, anhelaba encontrar un sentido de propósito que trascendiera nuestra acogedora casita. Desde siempre, la literatura se había sido mi pasión, y el deseo de ser profesora latía en mi corazón. Alicia, con su inquebrantable apoyo, había abrazado mi sueño sin titubeos. Takuya, embargo, no anticipaba cuán profundamente se transformaría la experiencia. Everly fue uno de los primeros que cruzaron mi camino en el programa. Él poseía una precisión encantadora, una forma de expresarse que cautivaba, y una confianza innata que lo impulsaban a avanzar. No poseía la belleza convencional que algunos hombres tienen, pero había en él una atracción indiscutible que cautivaba a quienes lo rodeaban. Poseía un encanto natural, una agilidad sorprendente y una forma de elevar a quienes lo rodeaban, haciéndolos sentir especiales. Al inicio, nuestra conexión se basaba únicamente en lo académico. Estábamos unidos en un mismo grupo de investigación, compartiendo momentos y esfuerzos en nuestros proyectos. Él retaba mis pensamientos de una forma que me impulsaba a crecer. Y nuestras charlas se convertían en las más cautivadoras que había experimentado en mucho tiempo. Nos encontrábamos tras las clases, sumergidos en conversaciones sobre teorías, explorando diversos movimientos literarios y entrelazando nuestras visiones sobre la vida. Comenzó de una manera pura. Una noche, tras un seminario especialmente profundo, Everly y yo nos cruzamos, elfos paseando juntos hacia la estación de tren, compartiendo un momento de conexión y complicidad. La noche había caído, y las calles susurraban en un silencio profundo. Las luces de la ciudad danzaban suavemente sobre el pavimento aún brillante por la lluvia que había pasado, creando un ambiente de intimidad y calma. Compartíamos nuestras reflexiones sobre la investigación, los mentores que nos guían y las tensiones que surgen en el entorno académico. Y en un instante de nuestra charla, me indagó sobre mi existencia más allá de las aulas. Me detuve un momento. No es que tuviera secretos, pero de pronto me percaté de lo poco que compartía sobre mi mundo interior. Finalmente compartí que mi esposo se dedica a la financiación. Hemos compartido casi 8 años de nuestra vida juntos. Everly exclamó con intensidad en su mente. Ha pasado un tiempo considerable. ¿Cómo te va en este momento? No tenía palabras para contestar. Me resultó curioso entregarme a alguien que apenas conocía, pero había algo en el instante, en el silencio compartido, en la suavidad de su mirada, que me brindó la confianza necesaria para abrirme con sinceridad.
Está protegido. Lo expresé con delicadeza. Él es un hombre admirable. Nuestra vida es plena. Sin embargo, en ocasiones siento que simplemente navegamos por un mar de emociones. Everly no emitió juicios. No le brindó sugerencias ni formuló interrogantes. Solo prestó atención. Lo comprendo profundamente, lo expresó tras una pausa reflexiva. Las conexiones evolucionan, las almas evolucionan. A veces, encontrar la conexión con los otros puede ser un desafío. Exclamé, experimentando una profunda y curiosa liberación. No me había percatado de cuánto anhelaba expresarlo en voz alta. A partir de esa noche, todo cambió entre nosotros. No cruzamos ninguna frontera, pero surgió una comprensión inesperada de que nuestra conexión era más intensa que la de simples compañeros o colegas. Comenzamos a compartir más momentos, sumergiéndonos en el estudio en la acogedora tienda de café, disfrutando de una comida después de clase y enviándonos mensajes sobre libros y lecciones. Me convencí de que era solo una amistad y que podía explorar conexiones más allá de mi matrimonio. Y durante un tiempo, eso era un sentimiento profundo. Takuya, embargo, con el paso de los meses, empecé a percibir esos detalles sutiles. La manera en que mi corazón latió con fuerza al ver su nombre en mi teléfono, la anticipación que sentí por nuestras conversaciones, más de lo que debería, y cómo mi mente se perdía en pensamientos de él cuando no estábamos juntos. Me susurré que no significaba nada. Una noche, tras un extenso día de exploración, Everly y yo nos reunimos en un acogedor bar cercano al campus. No estaba en los planes. La noche nos envolvía en la biblioteca, y el tiempo parecía haberse detenido. Ninguno de nosotros estaba listo para despedirse de ese momento compartido. Nos encontramos uno frente al otro en la oficina, la tenue luz proyectando sombras delicadas sobre su rostro. Compartimos nuestras pasiones, nuestros anhelos, y las experiencias que nos acompañaron en la oscuridad de la noche. Y luego, tras un instante de silencio, me hizo una pregunta que me dejó sin aliento. ¿Percibes que hay un propósito más profundo en ti? Era consciente de lo que deseaba expresar. No se trataba de competencias ni de aspiraciones. Se trataba de la existencia, de experimentar la profunda conexión, de ser verdaderamente comprendido, de compartir momentos con alguien que captó tu esencia de una forma que trascendía el lenguaje. Debería haber detenido la charla en ese momento. Debería haber evocado el recuerdo de mi unión, de las promesas que hice, de la vida que había tejido con tanto cuidado. Takuya, embargo, opté por entregarme al instante presente. Permití que la profundidad de su pregunta me envolviera. Me permití reflexionar sobre lo que podría haber sido si las circunstancias hubieran tomado otro rumbo. Esa noche, mientras yacía cerca de Alicia, me envolvía una sensación intensa, como si estuviera al borde de un abismo del que no sabía cómo alejarme. Me convencí de que tenía el dominio de la situación, que lo que estaba surgiendo entre Everly y yo no era perjudicial, que no era más que un vínculo intelectual, una amistad intensa forjada en largas noches de estudio y conversaciones profundas. Me convencí de que las personas podían forjar conexiones profundas más allá de sus hogares, y que el simple hecho de mirar hacia el futuro no implicaba que estuviera cometiendo un error. Takuya, embargo, me estaba engañando a mí mismo. La verdad era que Everly se había transformado en algo más que un simple amigo. Él era alguien que me miró con una intensidad que ya no estaba segura de que Alicia pudiera ofrecerme. Cuando hablábamos, él prestaba atención, realmente prestaba atención. No solo hablando a gritos mientras escribía en su teléfono, como a veces lo hacía Alicia. Con Everly experimenté una conexión profunda, donde mis pensamientos, mis ideas y mi propia esencia cobraron un significado que había estado desvaneciéndose en mi vida durante tanto tiempo. Aún así, no tenía la intención de sobrepasar un límite. Estaba decidida a preservar ese delicado equilibrio, ese rincón incierto entre la amistad y algo más profundo. Takuya, embargo, los sentimientos encuentran la manera de atravesar las barreras que levantamos, sin importar cuán firmes pensemos que son. Sucedió de manera sutil, un roce que se extendió un instante más de lo esperado, una mirada que se alargó en el tiempo, una charla que se adentraba en lo íntimo, evocaciones, regresos, anhelos por lo que está por venir. Y así, en una noche, todo se transformó. Hemos compartido todo el día en la biblioteca, sumergidos en la investigación de un proyecto que estábamos creando juntos. Las horas se desvanecieron suavemente, y antes de que nos diéramos cuenta,
El sol había acariciado el horizonte, y el edificio se encontraba casi despojado de su vida. Everly propuso que disfrutáramos de una velada juntos, y la idea me llegó con una calidez instantánea. Concluimos nuestra velada en un acogedor restaurante, a poca distancia del campus. Era un lugar donde el tiempo parecía detenerse, con botas de piel roja que evocaban recuerdos, una bolsa de jugo reposando en la esquina, y el aroma del café y el queso grillado flotando suavemente en el aire. Nos encontramos en un rincón y por un momento nuestras palabras fluyeron como en aquellos días pasados. Takuya, embargo, en el transcurso de nuestra charla, Everly me dirigió una mirada que nunca había experimentado antes. «Emily», murmuró con suavidad, mientras sus dedos acariciaban el contorno de su copa de café, «¿te has detenido a reflexionar sobre cómo sería tu vida si hubieras tomado otros caminos?» «He dudado, no sé con certeza cómo reaccionar». «¿Qué deseas expresar?», le pregunté, a pesar de que una parte de mí ya conocía la respuesta. Él soltó un suspiro, bajando la vista antes de volver a encontrar mis ojos. «Solo quiero expresar. ¿Te has cuestionado si este es el lugar que realmente te corresponde?» Mi aliento se detuvo porque, en efecto, había hecho la pregunta. Pasé muchas noches en un profundo sueño, contemplando el cielo estrellado, preguntándome si la vida que había tejido junto a Camota Alicia sería la que abrazaría eternamente. Me había cuestionado si el amor debía experimentarse de esta manera, sólido, distante, sereno, pero sin esa chispa ardiente. Takuya, embargo, pronunciar esas palabras en voz alta evocó una sensación de riesgo. Creo que todos se cuestionan lo que a veces finalmente expreso, eligiendo mis palabras con delicadeza, pero no se atreven a indagar. ¿Implica eso que hay algo negativo? Everly me observó durante un instante, su mirada enigmática, y luego realizó un gesto que hizo que mi corazón latiera con fuerza. Llegó a la mesa y envolvió mi mano con la suya. Fue un gesto tan sencillo, pero bastó para que cada parte de mi ser despertara. Debería haberme liberado. Debía haber encontrado la risa, desviado la conversación, o simplemente haber hecho algo diferente a lo que elegí, que fue permanecer en el silencio. Permití que sus manos se quedaran ahí, cálidas y seguras sobre mí, y por primera vez en años experimenté una emoción en mi interior que no había sentido en mucho tiempo, y eso me llenó de inquietud. Tras un prolongado instante, finalmente recuperé mi mano, sintiendo un ligero temblor en mis dedos. Everly y yo exclamamos, llenando el aire de una intensidad que resonaba en mi mente. Él me miró, y pude ver la lucha docta en sus ojos, el mismo enfrentamiento que ardía en mi interior. Sé que susurró con ternura, sé que esto es un laberinto de emociones, pero Emily, no puedo hacer caso omiso a lo que habita en mi corazón. Lloré intensamente, sintiendo el latido de mi corazón en mi cintura. «Debería marcharme», murmuré, mientras me alejaba de la oficina. Everly no me retuvo, solo alzó la voz, con los brazos cruzados, como si comprendiera que si pronunciaba otra palabra, no podría hasta que alejarme. Salí hacia mi auto, con pensamientos danzando en mi mente. Al llegar a casa, encontré a Alicia sumido en un sueño profundo, su figura reposando en el suelo, con una respiración serena y rítmica que llenaba el ambiente de calma. Me quedé en la puerta durante un largo rato, observándolo, envuelta en una mezcla de emociones que me llenaban de timidez. ¿Qué estaba sintiendo? Adoré a mi esposo. Lo he logrado. Él era un refugio para mí, constante y seguro. Nunca había herido a mi esposo. Nunca me había ofrecido un motivo para cuestionarlo. Y aún así, aquí estaba, en nuestro cuarto, sintiendo una profunda confusión que no había experimentado en años. Me acomodé en la cama junto a él, observando el cielo, intentando dejar atrás la forma en que Everly me miró, la manera en que su toque despertó una chispa en mi interior. Takuya, embargo, por más que lo intenté, no lograba hacerlo. Hacerlo. Los días que vinieron se convirtieron en un profundo sufrimiento. Everly y yo eludimos tocar el tema de lo sucedido, pero la atmósfera entre nosotros había transformado. Cada mirada, cada roce fortuito, cada tarde de estudio que se extendía hasta la noche, creaba una atmósfera cargada de una tensión sutil, y ninguno de nosotros sabía cómo manejarla. Y luego, una noche, todo llegó a un punto de quiebre. Fue tras un simposio de investigación, un evento formal donde ambos compartimos nuestras ideas y pasiones. Alicia había deseado venir,
pero en el último instante se vio atrapado por las exigencias de su trabajo. Me envió un mensaje lleno de ternura, expresando su deseo de hacerlo por mí, compartiendo su orgullo hacia mí. Le dije que estaba bien, pero en el fondo sentía una profunda decepción. Este fue un momento significativo para mí, y su ausencia se sintió profundamente. Everly, sin embargo, no había estado presente. Él se encontraba en la primera fila, con lágrimas en los ojos, mientras compartía sus pensamientos, su rostro reflejando una profundidad que era difícil de definir. Tras el evento, un grupo de nosotros decidimos ir a disfrutar de unas bebidas, y en un momento dado, Everly y yo nos encontramos a solas fuera del bar. «Tú resplandeces esta noche», murmuró, con un tono suave. Su risa suave acaricia mis pensamientos. «No es necesario que lo digas», lo expresó con firmeza, repitiendo su deseo. «Emily, tu luz resplandece con una belleza única. Hay un mundo lleno de posibilidades que te rodea, y mereces a alguien que reconozca tu esencia». Lo observé en él, sintiendo cómo mi aliento se aceleraba. Comencé, pero las palabras se me escapaban. Se acercó un poco más. Su mirada se volvió hacia mí. «Confiesa que no lo sientes tan bien», exclamó. «Háblame de si esto es solo un sueño que estoy creando en mi mente». Abrí mi boca, pero las palabras se quedaron atrapadas, incapaces de expresar lo que realmente sentía. No podía engañar, ni a él, ni a mi propio corazón. Y en ese instante comprendí que ya había traspasado el umbral. Ya había traspasado un umbral, no de la forma que la mayoría imagina, ni de una manera que pudiera ser fácilmente comprendida o evaluada, pero en lo más profundo de mi ser, en mis pensamientos. Me encontraba en un espacio ajeno, donde todo parecía distante y desconectado de mí. Había permitido que Everly se adueñara de un rincón de mi ser que debería haber pertenecido a mi esposo, y esa revelación me envolvió en una profunda sensación de desasosiego. Esa noche simplemente me dejé llevar por el sueño. Mark llegó a casa tarde, agotado por el trabajo. Me dio un suave beso en la pared y se dirigió a la cama, sin percibir la tensión que me envolvía. Mientras él se deslizaba a mi lado, me perdí en la inmensidad del cielo. Mis pensamientos danzaban en un mar de sentimientos. Era necesario poner un alto a esto. Al día siguiente, tomé la decisión de crear un espacio entre Everly y yo. Me alejé de aquellos momentos compartidos en el café, evité la cercanía en clase y mantuve nuestras charlas en un tono formal. Me convencí de que al abrir un espacio, las emociones se desvanecerían, que podría regresar a la manera en que solía ser. Takuya, embargo, no resultó ser tan fácil. Everly percibió. Una semana después, Brisco me encontró al finalizar la clase. «Emily, ¿podríamos tener una conversación?» Dudé, mi corazón latía con fuerza. «Everly, siento que es lo más adecuado si solo hace 5 minutos te lo pedía». En un momento de intensa vulnerabilidad, dejé escapar un grito. Descubrimos un rincón sereno al aire libre, apartado de la multitud de estudiantes. El aire de otoño nos envolvió, mientras las hojas susurraban bajo nuestros pasos. «¿Qué sucede en este momento?» Me miró, anhelando encontrar mis ojos. «¿Acaso has estado distanciándote de mí?» Inhalé con intensidad. «Everly, somos conscientes de que esto no es lo correcto». Exhaló, deslizando una mano suavemente por su cabello. «Emily, jamás quise enredar las cosas para ti, pero no puedo ignorar que esto tiene un significado profundo». Me llené de emociones, con lágrimas brillando en mis ojos. No tiene relevancia lo que signifique. Tengo a mi lado a un compañero, compartiendo esta existencia. No puedo abandonarlo, ya que me quedé a medio camino de expresarlo. Everly se acercó un poco más, su voz envolvente y delicada. «¿Por qué no?» Me observé a mí misma. «Porque me dejé llevar por algo que no debió ocurrir». El silencio se deshizo entre nosotros. «Nunca te solicitaría que te alejaras de tu esposo», finalmente confesó. «Solo necesitaba que supieras que no estás sola en experimentar esto». Cerré los ojos. Ese es el dilema, Everly. Ambos lo experimentamos profundamente. En un prolongado silencio, nos encontramos inmóviles, hasta que finalmente una exclamación brotó de sus labios, abrazando lo que no podía ofrecerme, pero que necesitaba expresar con claridad. Esa noche, regresé a casa y me senté frente a Alicia en la mesa de cena, observándolo con atención, como si fuera la primera vez en mucho tiempo. Me encontraba fatigado, con la mirada perdida tras un extenso día laboral, pero al recibir su sonrisa, una oleada de timidez me envolvió, como si el aire a mi alrededor
se tornara denso y vibrante. Había dedicado tanto tiempo a lo que creía que faltaba, que había perdido de vista lo que compartíamos. Alicia, lo expresé con una profunda inquietud. Se contempló a sí misma. ¿Estamos disfrutando de este momento juntos? Su brazo se extendió con suavidad. ¿Qué deseas expresar? Dudé, sintiendo un leve temor sobre a dónde podría llevarnos esta charla. ¿Percibes que ha habido una pérdida entre nosotros? Se sorprendió, observándome desde su asiento. Emily, hemos compartido momentos tan profundos a lo largo de este tiempo. A veces, las sensaciones no son las mismas que al principio, pero eso no implica que no estemos en un buen lugar. Examiné su rostro, buscando cualquier atisbo de incertidumbre. ¿Todavía sientes amor por mí? Se percibía una pausa en su ser. Takuya duda, lo llevo en mi corazón. ¿Qué te lleva a hacer esa acta? ¿Qué te lleva a hacer esa pregunta? Sentí un escalofrío al mirar hacia abajo en mi mesa. No estoy segura, simplemente no percibo que nos comuniquemos como solíamos hacerlo. Mark permaneció en silencio por un instante antes de acercarse a la mesa y tomar mi mano. Su toque evocaba una sensación de cercanía, envolvente y ardiente. Emily, soy consciente de que te he estado un poco distante. Reconozco que a veces mis sentimientos no se expresan como quisiera, pero mi amor por ti es profundo. Si hay algo que no fluye, busquemos la manera de restaurarlo. Cuéntame tus deseos. Sus palabras resonaron en mí con una intensidad inesperada, marcando la distancia entre Everly y Mark. Con Everly, cada momento era un descubrimiento, lleno de intensidad y sin límites. Takuya, embargo, Mark existía de verdad. Mark fue el compañero que siempre estuvo a mi lado en cada prueba, quien me amaba incluso en los momentos en que amarme no era sencillo. Las lágrimas brotaron de mis ojos. «Solo anhelamos que regresemos», exclamé. Mark exclamó, entrelazando su mano con la mía. «Así que buscaremos la manera de regresar a nuestro sendero». Y en ese instante comprendí lo que debía llevar a cabo. Al día siguiente, tuve un encuentro final con Everly. «No puedo hacer esto», le susurré, con una voz suave y delicada. «Debo enfocarme en mi boda». Everly exclamó, con sus brazos abrazando el aire a su alrededor. «Lo comprendo profundamente». No se presentó ninguna razón, ni un intento por alterar mis pensamientos, solo una aceptación que flotaba en el aire. Y mientras caminaba, sentí una carga en mis espaldas, porque el amor trasciende la mera emoción y la pasión. Se trata de la dedicación, de optar por uno mismo en cada amanecer. Y me sentía preparado para volver a elegir a Mark. Mientras caminaba con Everly ese día, experimenté una profunda mezcla de emociones, alivio, tristeza y una claridad que resonaba en mi interior. Buscaba algo profundo, anhelaba una conexión, pero mis ojos se posaban en el sitio equivocado. El amor a menudo se encuentra en los momentos sutiles y en la conexión profunda que nos envuelve sin necesidad de grandes demostraciones. A veces, el amor se manifiesta con una suavidad profunda, un susurro constante que se presenta día tras día, incluso en los momentos más cotidianos. No puedo negar que lo que ocurrió con Everly me tocó profundamente. Me llevó a enfrentar aspectos de mí misma y de mi matrimonio que había estado eludiendo durante tanto tiempo. Takuya, embargo, al final, no era una cuestión de decidir entre dos almas, sino de abrazar la vida que había tejido, el compañero que había estado a mi lado en cada paso del camino. Al llegar a casa ese día, encontré a Mark en la cocina, dedicando su tiempo a preparar algo que rara vez podía hacer. Se observó mientras avanzaba, una suave sonrisa danzando en sus labios. «¿Has regresado antes de lo esperado?», comentó. Exclamé, dejando caer mi abrigo. «Sí, solo deseaba estar presente en este momento». Me observó con atención durante un instante. Luego hizo un gesto hacia el horno. «Intenté preparar esa pasta que tanto te gusta, pero hay una posibilidad de que la haya dejado un poco más dorada de lo que debería». Una risa suave, mientras muevo la cabeza con ligereza. No hay problema. Valoro mucho el esfuerzo que has puesto». Me ofreció un vaso de vino y nos acomodamos juntos. Nos encontrábamos en la mesa conversando, no sobre impuestos ni sobre horarios, sino sobre lo que realmente importa. Le compartí mis pensamientos sobre mi investigación, las ideas que habían estado danzando en mi mente, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que él estaba verdaderamente presente, atento a cada palabra. Tal vez el amor evoluciona con el paso del tiempo.
Tal vez no siempre brilla con la misma intensidad que en sus inicios, pero eso no implica que no merezca la pena esforzarse por él. Esa noche, mientras yacía junto a mi esposo, una revelación profunda me envolvió. El amor es una elección constante, un compromiso de volver a elegir a esa persona, incluso en los momentos difíciles, y me sentía preparada